Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias al doctor Juan Mario, al doctor Estrada por la invitación. Es un reto esta última exposición y cerrar hoy, pero yo les tengo preparada una charla muy chévere. Yo sé que no se van a dormir, no se van a cansar. Es muy clínica, como soy obviamente yo, pero yo sé que van a sacar de ahí cosas muy importantes para la práctica de cada día de ustedes. Entonces, cuando el doctor Juan Mario me propuso hablar de si estamos igual o estamos mejorando en falla cardíaca, yo pensé inmediatamente qué estamos haciendo en diagnóstico que les pueda hoy como traer nuevo para que ustedes se lleven una idea de qué está pasando en falla cardíaca. Y yo sé que a todos inmediatamente se les viene a la cabeza, vamos a hablar de biomarcadores en insuficiencia cardíaca que nos sirvan a nosotros para diagnóstico, y efectivamente tendremos que hablar de péptidos natriuréticos y finalmente si eso a nosotros nos estaba aportando más de lo que sabíamos hasta hace un par de años. Y yo creo que es muy importante finalizar hablando en la mañana de hoy de insuficiencia cardíaca, porque esto sigue siendo un verdadero problema a nivel mundial. A pesar de todos los avances que hay en cardiología, nosotros tenemos una alta morbilidad, mortalidad y un deterioro muy importante en la calidad de vida de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, por lo que tiene que ser para todos nosotros que trabajamos en salud una meta muy grande tratar de diagnosticarlos a tiempo y tratarlos mejor. Entonces recuerden que 1 a 2% de la población mundial tienen insuficiencia cardíaca, hay casi 650.000 casos nuevos cada año en los Estados Unidos, de esos son mucho más afectados los hombres que las mujeres. Y aquí hay un punto muy importante para empezar hablando de diagnóstico, y es que en este momento la epidemiología ha virado a que casi el 50% de esos pacientes con insuficiencia cardíaca tienen función preservada, mejor dicho, no tienen deterioro en la fracción de eyección, que era la herramienta diagnóstica por excelencia de nosotros para diagnosticar insuficiencia cardíaca. Otra cosa muy importante, la prevalencia se incrementa con la edad, es aproximadamente el doble con cada década de vida que va pasando, por lo que el diagnóstico tampoco es tan sencillo como nosotros quisiéramos, porque muchos de los criterios diagnósticos de insuficiencia cardíaca con el paso de los años tienden a hacerse menos sensibles y menos específicos, por lo que los criterios de Framingham, que clásicamente todos conocemos, tienen algunos problemas entre más avanzada la edad del paciente. Y en Colombia tengo que decirles que a pesar que hay una iniciativa muy grande de la Sociedad Colombiana de Cardiología, específicamente del capítulo de falla, de tratar de saber cómo estamos en insuficiencia cardíaca, cómo está el diagnóstico, en este momento todavía tenemos un subregistro y estamos a punto de terminar un registro colombiano que se llama el RECOLFACA, a punto de ser publicado, donde nos vamos a hacer una idea más o menos de cómo está la epidemiología en Colombia en insuficiencia cardíaca. Bueno, eso es para insuficiencia crónica. Para insuficiencia cardíaca aguda todavía tenemos un problema gigante. Recuerden que cuando un paciente se hospitaliza por primera vez por insuficiencia cardíaca, tiene una mortalidad cercana al 30% al primer año, o sea, es una mortalidad altísima. Casi el 44% de esos que tuvo su primer ingreso va a reingresar en el primer mes nuevamente por insuficiencia cardíaca, por lo que la carga de la enfermedad en falla cardíaca aguda es muy importante, y como yo les voy a mostrar más adelante en diagnóstico, no diagnosticar adecuadamente un paciente que ingresa por urgencias con disnea también tiene un peso gigante de la enfermedad. Les decía en un principio, casi el 80% de los pacientes con insuficiencia cardíaca son crónicos, un 20% son la primera manifestación aguda, y recuerden que ya el 50% de los pacientes tienen disfunción sistólica y el otro 50% tienen función preservada, por lo que las estrategias para mejorar el diagnóstico han virado hacia esa población. Entonces ustedes me preguntarán, bueno, el panorama en insuficiencia cardíaca no es tan bueno, si estamos mejorando. Yo diría que en la parte de epidemiología no, todavía tenemos serios problemas en evitar la progresión hacia insuficiencia cardíaca tanto con función reducida y preservada. Hemos tenido muchos cambios en el tratamiento farmacológico, probablemente en eso sí hemos mejorado, pero entonces la pregunta sería, ¿qué podemos hacer desde el diagnóstico y desde el laboratorio para enfrentar la insuficiencia cardíaca de una manera mejor? Entonces hay como 3 pilares. ¿Qué podemos hacer en prevención, donde ya hay cosas nuevas con respecto a la detección de población en riesgo? ¿Qué podemos hacer para diagnosticar más tempranamente los pacientes con insuficiencia cardíaca? Y si hay estrategias o no útiles desde el punto de vista del laboratorio para tratamiento. ¿Será que la respuesta a todo eso es los biomarcadores? Al final ustedes se van a responder si es así o no. Entonces, ¿qué hay de biomarcadores en insuficiencia cardíaca? Eso es un tema muy bonito. Todos los mecanismos fisiopatológicos que se involucran en el daño miocárdico para que llevemos a un paciente en insuficiencia cardíaca son múltiples y están todos interrelacionados. Entonces partimos simplemente
desde el paciente que tiene la alteración en el miocardio, en la fibrilla del miocardio, que es lo que nosotros conocemos clásicamente, posinfarto, posmiocarditis, pero de ahí para allá se desencadenan tantos mecanismos tan diversos que de ahí es que se han obtenido blancos potenciales como evaluadores biomarcadores, ¿cierto? Entonces está el remodelamiento de la matriz, el daño de injuria, el estrés oxidativo y la inflamación. Y ojo, que nosotros conocemos cada vez más que la interrelación que tiene con el eje renina-angiotensina-aldosterona e incluso con el riñón, el paciente que tiene insuficiencia cardíaca hace que esas también sean estrategias o posibles marcadores de insuficiencia cardíaca, no directamente el miocito. Entonces, a través de los diferentes mecanismos de llegar a un paciente de insuficiencia cardíaca, que no es solamente haberse infartado, sino el resto de enfermedades que lo puedan llevar, uno puede tener marcadores en sangre que le hablen de lesión del miocito, que le hablen de la relación del remodelamiento de la matriz extracelular, que le hablen si está o no inflamado, ahí clásicamente están las PCRs ultrasensibles, por ejemplo, si hay o no disfunción renal, si hay activación neurohormonal y si hay o no estrés oxidativo. Y a todos esos mecanismos ya tenemos diferentes biomarcadores que nos ayudan a nosotros los clínicos para saber si un paciente tiene o no tiene insuficiencia cardíaca. Entonces, cuando uno recoge la literatura, solamente en los últimos 10 años hay más de 6.500 estudios publicados que hablan de biomarcadores en insuficiencia cardíaca. Lo principal de esto es que entonces nos dimos cuenta con el pasar de todos estos años es que no todos los pacientes con insuficiencia cardíaca son igual, por eso es lo que se ha denominado los fenotipos heterogéneos de insuficiencia cardíaca, hay unos diferentes a otros. Hay muchas limitaciones para trasladar lo que se ha estudiado en biomarcadores a la práctica clínica, por eso yo ahorita voy a terminar hablándoles solo de bipéptidos natriuréticos porque es lo que más tiene evidencia, y lo que sí es cierto es que son una estrategia muy útil para confirmar diagnóstico y para pronóstico, no así para guiarnos en el tratamiento, que es lo que nosotros los clínicos quisiéramos. Y esta es una tablita que resume más o menos como todo el devenir que hay en péptidos, en biomarcadores, muchos de ellos muy prometedores, otros que no han dado la suficiente peso para tenerlos en la práctica rutinaria. Obviamente arriba ustedes van a ver el NT-proBNP como el marcador ideal en diagnóstico, pronóstico. Aquí hay unas dudas con respecto a si nos van a guiar en terapia o no, pero miren el sinnúmero de biomarcadores descritos en la actualidad para poder trabajar en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Les decía que los péptidos son como en este momento, no voy a utilizar la palabra gold standard, pero sí lo más ampliamente difundidos, son por los que lo tienen más peso en la evidencia en los últimos años. Estos identifican bioquímicamente el estrés del músculo cardíaco, o sea, es uno de los puntos del paciente que tiene insuficiencia cardíaca. Está sintetizado como proBNP y viene del preproBNP y es liberado cuando hay estrés ventricular, del origen que sea, ¿cierto? Y posteriormente se cliva en la hormona peptídica activa, que es el BNP, que también lo medimos, o en la forma inactiva, que es el NT-proBNP, que también los medimos. Aquí hay un tip interesante. A medida que ustedes vean que en la práctica nosotros estamos utilizando más medicamentos que modifican la nefrilicina, dentro de ellos un medicamento avalado por la FDA en el 2015 que es el sacubitril/valsartán, que tiene un efecto directo sobre la nefrilicina y sobre los péptidos natriuréticos, ustedes van a ir entendiendo por qué nosotros en la clínica tenemos que utilizar mucho más péptidos, porque se nos hace más difícil guiar la terapia cuando uno ya está actuando directamente sobre péptidos natriuréticos, ¿cierto? Tiene un principal su factor biológico, su funcionamiento biológico es contrarrestar los efectos negativos en insuficiencia cardíaca, por eso los péptidos per se son vasodilatadores y muy natriuréticos, que al final todo eso va en detrimento del paciente con insuficiencia cardíaca y eso es lo que lo lleva a los síntomas que todos conocemos. Tiene una vida suficientemente larga que permite ser medidos en sangre, están presentes en mucha mayor concentración el NT-proBNP que el BNP y eso ha hecho que esta sea la estrategia más aprobada en las guías tanto europeas como americanas, ¿cierto? Y esta es la forma biológica como se produce, cliva el proBNP en NT-proBNP, que es la forma inactiva, y este es el BNP, que es la forma activa. Pero ojo, que ninguno de estos biomarcadores es el ideal. Ya se van a dar cuenta por qué. Hay concentraciones variables de NT-proBNP y BNP en las mujeres, se considera que son un poco mayores en ellas, también incrementan con el paso de los años, disminuyen con la función renal, supremamente importante, entre más obeso el paciente, entre mayor índice de masa corporal, menor están, por tanto los puntos de corte que todos conocemos no pueden ser aplicados de forma generalizada a todas las poblaciones. Y aquí les traigo otras consideraciones adicionales, todo lo que pueda llegar a producir
estrés sobre la pared ventricular puede elevar los péptidos, así que si uno tiene un paciente que tiene insuficiencia cardíaca y es isquémica, por decirlo de alguna manera, pueden estar elevados. Si el paciente llega a una fibrilación atrial rápida, eso eleva péptidos natriuréticos, y nuestra pelea diaria con los neumólogos es que si eso es EPOC, si eso es TEP, es igual, los péptidos se ven elevados en los dos contextos. Por eso yo les decía que a pesar de que cada vez se implementan más, tampoco son completamente perfectos. Entonces, ¿qué más hay? Está la troponina, y no empecé hablando por troponina porque posiblemente ese no era el ideal cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, pero claro que la troponina es un biomarcador en insuficiencia cardíaca ampliamente reportado en la literatura desde hace muchísimos años, y que se correlaciona al paciente que tiene insuficiencia cardíaca y tiene una troponina elevada, tiene mayor mortalidad, más riesgo de reingresos a hospitalizaciones y por tanto a largo plazo mayor morbilidad. Y esto es bonito porque a medida que nosotros hemos ido implementando troponinas ultrasensibles, que ya las tenemos nosotros también disponibles en la práctica en la clínica, a mayor número de pacientes con insuficiencia cardíaca, más detectable es el número de troponina ultrasensible. Ustedes conocen por qué, cuál es el mecanismo, cómo funcionan las troponinas de alta sensibilidad. Esto hace que nosotros estemos identificando pacientes de mayor riesgo mucho más temprano, y obviamente hay algunos reportes que hablan también de que las troponinas ultrasensibles podrían ayudar a largo plazo a individualizar el paciente, a evitar esa inercia terapéutica que muchas veces tenemos nosotros, que es ver que un paciente va como bien, que no le duele nada, que no se está fatigando, pero si persiste con niveles elevados de troponina, posiblemente ese paciente tiene peor pronóstico y uno debería mejorar el tratamiento que está ofreciendo. Hay otros, les traje como los 3 más reportados en la literatura, algunos de ellos ya clínicamente disponibles, pero no ampliamente difundidos. Quiero decirles que nosotros no medimos, y en Colombia, incluso la Guía Colombiana de Falla Cardíaca hace recomendaciones con respecto únicamente de los péptidos natriuréticos, no habla nada ni del ST2 soluble ni de la galactina 3, pero estos que les muestro a continuación son como los más aprobados en la literatura. El ST2 soluble se correlaciona directamente con hipertrofia ventricular y fibrosis. Tiene una cosa que lo hace muy prometedor para nosotros, y es que este sí no se ve modificado por la edad del paciente, ni por la función renal, ni por el índice de masa corporal. Entonces los estudios que han tratado de traer el ST2 soluble a la práctica clínica lo tratan de utilizar combinado con otros biomarcadores. Mejor dicho, usted mide el péptido natriurético y si tiene alguna variación porque es una mujer o tiene fibrilación atrial, mídale un segundo péptido para confirmar el diagnóstico. Y les decía que ya hay incluso metaanálisis con la medición del ST2 soluble, tanto en falla cardíaca aguda como es al momento de admisión. Definitivamente el paciente que tenía ST2 soluble tenía mayor mortalidad, y también en falla cardíaca crónica, que esto es mortalidad por todas las causas. Aquellos pacientes que tenían niveles elevados de ST2 soluble tenían también mayor riesgo de mortalidad. Entonces este es uno de los que se viene en camino, que posiblemente nos puedan ayudar a mejorar a nosotros cuando estén más estandarizados, para mejorar sobre todo la especificidad. La galactina 3 es muy bonita porque la galactina 3 está involucrada directamente con fibrosis miocárdica. Es una proteína preiotópica que se produce después de cualquier injuria. Entonces, al tiempo que es un biomarcador, es su potencial blanco terapéutico, y en eso se está trabajando mucho en la actualidad. Ya hay un par de metaanálisis, uno de ellos con 32.000 pacientes, que dicen que aquel paciente que después de una injuria miocárdica tiene galactina 3 elevada, posiblemente está haciendo más fibrosis, y ese paciente va a ser con más facilidad insuficiencia cardíaca. Y les decía que está presente después de cualquier injuria. Aquí la injuria es un infarto, hipertensión, miocarditis. Empieza uno a ver la producción de la galactina 3 por los mismos macrófagos, mayor remodelamiento cardíaco, y definitivamente esos pacientes pueden hacer insuficiencia cardíaca. Y ya sabemos que es un marcador independiente de mortalidad y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Cuando hay niveles por encima de 17.8 nanogramos por mililitro, estos pacientes se hospitalizan más, tienen además mayor riesgo de mortalidad, y todo esto a 30 y 60 días. Prometedor en relación a que habla per se del mecanismo fisiopatológico que está llevando al paciente a insuficiencia. Y la adrenomodulina, mucho menos estudiada, hace parte también de la cadena de pacientes que demostramos que hay un daño directo miocárdico y que eso se correlaciona con la clase funcional NIHA. Es un indicador pronóstico de falla cardíaca, está mucho menos estudiado que el ST2 soluble y que la galactina 3, pero dentro de lo que les traje para hoy, lo que le quiero mostrar a todos es que se vienen muchas cosas para tratar de afianzar el diagnóstico de falla cardíaca.
Esto me resultó súper prometedor, no tengo conocimiento realmente de qué tan clínico se ha podido hacer hasta el momento, pero ya también se pueden medir biomarcadores metabólicos. ¿Cómo así? Son las moléculas orgánicas pequeñas que hacen parte de diferentes vías bioquímicas implicadas tanto en la patogénesis como en la progresión de insuficiencia cardíaca. Y esto es muy bonito porque es producto de que a medida que nosotros hemos hecho más resonancia cardíaca y espectrofotometría por resonancia cardíaca de pacientes con insuficiencia cardíaca, nos hemos dado cuenta que metabolitos están más alterados en ese grupo de pacientes y parece que poder medir alteraciones en la utilización de energía de oxidación directamente en esa célula, en ese miocardiocito que está sufriendo insuficiencia cardíaca, podría preceder la aparición de los otros biomarcadores que les mostré al principio. Entonces ya hay reportes de medición de diferentes perfiles metabólicos que pueden ayudar tanto en el diagnóstico como en el manejo y el pronóstico de pacientes con falla cardíaca, medición de óxido nítrico, de arginina, de cetonas, y mucho más bonito aún es poderlo hacer como biomarcadores respiratorios, es decir, medir pentonas, acetonas, el mismo óxido nítrico o componentes no volátiles que se ven muy alterados muy al principio del inicio de la insuficiencia cardíaca y que sería como una forma de predecir o preceder los otros biomarcadores diagnósticos. Y esto que sería también como el futuro, y es empezar a conocer fenotípicamente cómo es un paciente con sus biomarcadores, mejor dicho, detectar un paciente en riesgo. Usted es un diabético, usted es un hipertenso, todavía no tiene insuficiencia cardíaca, pero yo voy a mirar cómo está la producción de esos metabolitos, cómo está la producción de metabolitos respiratorios, antes incluso de medirle péptidos y predecir quién va a desarrollar insuficiencia cardíaca, fenotipificarlo y finalmente incluso hasta tratarlo. Yo diría que esto es lo que se viene, todavía nos falta un camino. Entonces, ¿qué les puedo decir? Les digo, vienen cosas, todavía no hemos mejorado de cómo estamos en la actualidad con péptidos natriuréticos. Entonces, si los péptidos son los que más están solidificados en la evidencia, pues, ¿qué podemos decir de ellos? Vamos a hablar cómo se pueden utilizar en prevención, cómo se puede utilizar en diagnóstico y si se pueden utilizar o no en tratamiento. Entonces, en detección. Es importante que la detección temprana en insuficiencia cardíaca, como así, en los estadios B, que ustedes clásicamente conocen de la Sociedad Americana de Cardiología, nosotros usualmente nos cogemos los pacientes en etapa C, ¿cierto? Cuando llegan por primera vez a la clínica cardio, con clínica de insuficiencia cardíaca, 2 o 3 meses de edemas, de deterioro en la clase funcional, pero ojo, este paciente no salió ahí de la nada, ¿cierto? Posiblemente el que hace un evento agudo del ese 20% que les mostré al principio sí lo será, pero la propuesta actual es que nosotros empecemos a hacer un diagnóstico temprano de pacientes en estadio B, pacientes o en riesgo con cualquiera de las patologías que lo pueden llevar a una insuficiencia cardíaca y que ya tienen cardiopatía estructural. Por eso es que la propuesta es que nosotros empecemos desde acá a hacer diagnóstico de insuficiencia cardíaca, estadios B, donde el incremento ya del estrés de la pared ventricular se va a ver reflejado en elevación de troponinas, pero sobre todo de péptidos natriuréticos. Y por eso el estudio STOP-HF, publicado ya hace muchos años, incluso 2013, desde esa época proponía que nosotros en el consultorio, en ese paciente que viene en seguimiento porque es hipertenso, diabético, que le hicimos una eco hace 5 años y ya tenía algo de hipertrofia ventricular, si uno lo reestratifica, mejor dicho, le mide péptidos natriuréticos, uno podría empezar a ver que esos pacientes que tenían péptidos elevados tienen peores desenlaces y la obligación sería hacerle un tratamiento más efectivo y estar más atentos a ellos. La detención es clave entonces para mejorar el pronóstico de insuficiencia cardíaca incluso en pacientes asintomáticos. En este grupo el más estudiado es el NT-proBNP porque es un marcador tanto de riesgo como de progresión y un nivel de NT-proBNP pues elevado en un paciente completamente asintomático pero que ya tiene los factores que les enumeré previamente, probablemente tiene mayor riesgo de hospitalizarse por primera vez por insuficiencia cardíaca, le reestratifica el riesgo, le hace a usted clínico, le hace abrir el ojo y decir ojo que este señor no es un hipertenso común y corriente, tiene otra cosa adicional que yo no había pensado y es un alto riesgo de tener insuficiencia cardíaca y podría también ayudarnos a intensificar la estrategia de tratamiento y ser mucho más agresivos, por decir algo, en el control de la presión arterial. Vámonos para diagnóstico. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué es lo que está en este momento en la literatura con respecto a los péptidos y diagnóstico? Uno cree que
que el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, que es un diagnóstico sindromático por excelencia, basado en los criterios de Framingham, que ustedes conocen, mayores y menores, está listo, pero miren que no es tan bueno como nosotros pensamos. La sensibilidad diagnóstica de los criterios clásicos de insuficiencia cardíaca que le enseñamos a nuestros estudiantes y a nuestros residentes es de hablar que un paciente con disnea, la sensibilidad es cercana al 56% y la especificidad al 53%, buscarle, no sé, galope por S3, que uno siempre va y busca si el paciente está galopando, es tan baja como el 20%, por lo que tenemos en la actualidad solito para el diagnóstico sindromático de insuficiencia cardíaca tampoco resulta ser tan nuevo, y por eso los péptidos han ido llegando ahí a darnos una mano a nosotros en el contexto del paciente que tiene disnea y que no tenemos la etiología. Miren el resto de criterios, les mostré ahorita Framingham, tiene un rendimiento diagnóstico del 73%, el NANES, que es de los británicos, del 67%, y hay una cosa muy importante, cuando uno como clínico duda de la causa de falla cardíaca de la causa de la disnea de un paciente, mejor dicho, uno no sabe si está disneico porque tiene falla, porque tiene un EPOC, porque tiene una embolia pulmonar aguda. Cuando uno duda y no utiliza la herramienta diagnóstica correcta, en este caso le estoy hablando de los péptidos, ese paciente, la indecisión clínica lo lleva a peores desenlaces. Entonces miren, uno tiene una indecisión clínica cuando solamente se guía de la evaluación clínica del 43%, pero si a eso le sumo un péptido, baja la indecisión clínica casi al 11%, o sea, tenemos estrategias de mediciones que nos pueden ayudar a nosotros como clínicos a precisar cuando tenemos dudas. Discúlpenme acá, y es que cuando uno tiene dudas, pues los síntomas son muy inespecíficos, ese paciente tiene peor pronóstico, uno se demora más en instaurar tratamiento, le pone manejo de POC y le pone salbutamol y después llega que era la fibrilación atrial lo que tenía en falla, el desenlace va a ser peor, hay mayores tasas de muerte, mayor estancia hospitalaria, o sea que definitivamente en diagnóstico sí mejoramos cuando aparte de la clínica bajamos la indecisión con un marcador que nos puede ayudar a tomar como la conducta adecuada con ese grupo de pacientes. Y es que miren, se ve, cuando uno puede medir en un paciente con disnea que llega a urgencias un péptido, hay un tratamiento más rápido, hay una alta más rápida, pues uno instaura más fácilmente el tratamiento indicado, hay menos hospitalizaciones, o sea, no es lo mismo que yo llegue al turno y me digan, allí hay una insuficiencia cardíaca, doctora Catalina, y ya le medimos péptido y sí, no es el EPOC, entonces nosotros le ponemos el manejo y lo mandamos para la casa a tener la duda de cuál de las dos cosas están pasando, ¿cierto? Hay menos estancia en UCI, y hay menos costo, que era otra pregunta que siempre nos hacíamos. ¿Le vamos a medir a Raimundo y todo el mundo? No, hay que saber elegir a qué paciente necesitamos ese método adicional para disminuir la incertidumbre, y si uno está disminuyendo todas estas cosas, pues el costo probablemente va a disminuir. Este es el rendimiento de los péptidos natriuréticos, ya ustedes pues tienen que aprender a trabajar al que tengan disponible. ¿Y qué sabemos entonces para los pacientes con función preservada? Yo empecé diciéndoles que el 50% de la población actual con insuficiencia cardíaca tiene más de 50% de fracción de eyección. Entonces ahí, ¿qué vamos a hacer? En ese caso, estamos hablando de que el 50% de los pacientes son cada vez más ancianos, tienen más comorbilidades y tienen una incidencia que va en aumento. Miren, estos son los registros AERE y Optimize que nos van mostrando en el transcurrir del tiempo cómo al principio pensábamos que casi el 100% de los pacientes con insuficiencia cardíaca, la FEBI tenía que estar por debajo del 35, o si no a nosotros no nos parecía que eso fuera insuficiencia cardíaca, y miren cómo ha ido virando de bonito hasta registros actuales que hablan del 50% o hasta el 51% de la población. ¿Y eso en qué va? Va de la mano de esto. Nosotros tenemos más pacientes ancianos, mucho más obesidad, sedentarismo, que hace que la incidencia esté volando y tengamos que tener estrategias para poder diagnosticar esos pacientes. Por eso en el 2013 la AJA dijo, ojo que parece que este es un grupo que se llama función preservada, y en el 2016 los europeos dijeron, efectivamente uno puede tener insuficiencia cardíaca con función preservada cuando tiene signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, pero además, y la condición es tener un péptido natriurético o un BNP por encima de 35 o un NT por encima de 125. Por tanto, les tengo que decir que aquí estamos mejorando porque estamos cada vez cogiendo más pacientes que pensábamos que ni siquiera tenían insuficiencia cardíaca o que quién sabe de qué se estaban quejando, pero a medida que adicionamos una medición
objetiva de daño miocárdico, pues sabemos que también tienen insuficiencia cardíaca. Y hay otra cosa en los que los péptidos y las mediciones también nos están ayudando a nosotros, y es en escoger el más enfermo. Yo a veces abro la puerta del consultorio y vemos un montón de pacientes ahí en sala de espera y uno dice, ¿a quién veo primero? No. La insuficiencia cardíaca a veces se comporta de una manera que ni siquiera sabemos estratificar el riesgo. Entonces los péptidos también han ido entrando en esas categorías de darnos una manito a nosotros como clínicos, para uno por lo menos o reorientar o estar más centrado en que ese paciente no parece tan enfermo como el otro. Estos son las diferentes escalas pronósticas que utilizamos en insuficiencia cardíaca. Está el registro ADER, está el IFEC, que toman diferentes mediciones, número de hospitalizaciones al año, cómo está el sodio, cómo está la creatinina, pero fíjense que a medida que hemos involucrado también los péptidos para la reestratificación del riesgo, también nos han ayudado mucho a nosotros. ¿Por qué? Porque nos muestra cómo aquel paciente que tenía un nivel mucho más alto o sea, con puntos de corte por encima de 15.000, de 5.000 a 15.000, a ese paciente le va a ir peor. Así usted lo ve ahí sentado en sala de espera igualito que el otro. Listo. Nos faltaría una última pregunta. Hemos mejorado en cuanto a que las mediciones de biomarcadores a nosotros nos sirvan para el tratamiento. En eso es lo único que les tengo que decir, que ahí estamos como estancados porque todavía no hay la suficiente evidencia. Acuérdense que para nosotros en insuficiencia cardíaca el tratamiento farmacológico por décadas ha sido como el estándar de tratamiento. Y uno no se imagina estas enfermedades pues que yo como internista siempre he manejado, diabetes, hipertensión, sin una meta. O sea, uno se le mete aquí en la cabeza la medición que le lleva a uno como a conseguir el tratamiento. Entonces uno piensa en diabetes y piensa en hemoglobina glicosilada, entonces se centra en eso y cómo vamos a hacer, cuánto le bajamos, listo. Hipertensión, sienta uno al paciente o le hace un mapa y sabe cómo está la presión. En dislipidemia, en la actualidad, nosotros, como me imagino hicieron en estos 2 días, vieron todo lo que gira alrededor del LDL para nosotros en riesgo cardiovascular. O sea, tenemos metas fijas, pero en insuficiencia cardíaca, ¿qué? Esta es una duda que llevamos años tratando de resolver, es decir, si podemos medir péptidos como una meta determinada para que uno le siga titulando el tratamiento al paciente y así llevarlo a mejores desenlaces, ¿cierto? Entonces es un concepto propuesto, estudiado y discutido por muchos años. Hay múltiples estudios, lamentablemente muy heterogéneos, que no nos han permitido todavía concluir en este punto. ¿Y qué es lo más triste? Que el paciente de más alto riesgo es el más subtratado, o sea, el paciente más enfermo, de eso que les mostraba yo ahorita en la diapositiva de cuál de todos será el peor, es el que menos es el que más intolerancia hace a la medicación, es el que más hipotensión hace, es el que más dificultad tiene para titulación. Por tanto, nosotros poder tener un péptido o un biomarcador determinado que nos ayudara podría ser muy útil, porque entonces uno iría como con más esfuerzo a tratar de optimizar el tratamiento. Y esto les decía, los estudios vienen de hace más de 20 años tratando de decirnos, bueno, tenga el péptido, mídale uno ahora, mídale uno después y mire cómo hace para titularle el tratamiento para que le vaya mejor. Y parece muy al principio que estaba a favor de la medición de péptidos. Esto es un metaanálisis de 2.686 pacientes con falla cardíaca crónica, que parecía que guiarles el tratamiento con mediciones seriadas de péptidos parecía que les iba mejor. ¿Por qué? Porque uno se volvía más estricto en el control del paciente. Pero después de eso empezaron a aparecer estudios tanto negativos como positivos, o sea, otros que nos decían no, o sea, usted no necesita el péptido para titular el paciente, para darle tratamiento, porque eso no se va a ver reflejado en desenlaces mejores o peores. Por eso estábamos a la espera de un estudio que ya se les voy a mostrar, que es el GUIDED, que salió en el 2017, para tratar de resolver preguntas como, por ejemplo, ¿es seguro ajustar la terapia de manera agresiva según el péptido? Hoy el señor llegó a mi consulta, está súper bien, no tiene disnea, ya no tiene edemas, pero me trajo un péptido de 15.000. Y cuando se había ido de la hospitalización lo tenía en 17.000. ¿Eso qué querrá decir? ¿Será que mejor lo hospitalizo de una vez? ¿Será que es que se me fue la mano y no le he puesto diurético? Entonces, en cuanto a seguridad, la respuesta es que no hay diferencias en eventos adversos. Potencialmente a nosotros sí empeoramos más la función renal, porque si llevamos la terapia con diuréticos a partir de la elevación, el paciente probablemente le vaya a ir peor, pero en cuanto a seguridad no parece ser tan malo estar midiendo péptidos para guiar la terapia. En cuanto a costo-efectividad, realmente la estrategia con biomarcadores es más costosa que el tratamiento usual. Nosotros en la práctica rutinaria en la clínica de insuficiencia cardíaca no medimos péptidos, y eso se los tengo que decir de una vez, porque hemos guiado nuestra terapia desde el punto de vista clínico. Es decir, sale mucho más costoso estar midiendo péptidos cada que el paciente viene a consulta.
Podría ser particularmente costo efectivo si el paciente es muy joven y muy comórbido, porque esos que les decía yo son los de más riesgo, pero que uno no se da cuenta. Es el paciente de 36 años que tiene una miocarditis, que uno cree que va súper bien, porque el hombre no se queja, porque está trabajando, pero uno va y coge un péptido y tenía 18.000 de péptido. Sería que si estábamos guiando la terapia o no. Particularmente en ese grupo de pacientes parece que es una estrategia costo efectiva. Y lo otro es que sí se ha demostrado en algún par de estudios que la terapia guiada por péptidos puede asociarse a remodelamiento reverso, porque somos más agresivos, y a mejoría en la calidad de vida. Pero para concluir, tengo que decirles que en el único estudio clínico controlado aleatorizado, que fue el GUIDED, que trataba de llevar pacientes todos a tener un péptido menor de 1000 como meta, y el clínico tenía que estar cada consulta tratando de bajarlo más y más, como fuera, titulándole la espironolactona, titulándole el betabloqueador, poniéndole más diuréticos, era intencionalmente no cegado, porque iba guiándose de acuerdo a cómo salía el resultado del péptido. Salió publicado en el 2017 y al final nos dijo, lo sentimos, pero en pacientes con insuficiencia cardíaca, función reducida, no se puede guiar la terapia por péptidos porque no hay ninguna diferencia con el grupo control que no estaban haciéndole péptidos, simplemente guiando por clínica. Entonces, en este punto les digo que todavía tenemos deudas desde el punto de vista del laboratorio en la ayuda a nosotros del seguimiento, ahí sí sigue siendo la clínica lo más importante. ¿Estamos mejorando o no en el paciente con falla cardíaca? Ya ahí les dejo a ustedes las conclusiones. Probablemente los biomarcadores nos sirven mucho a nosotros en este momento. En este sentido, en el paciente que está en urgencias y que tiene disnea y no sabemos si es o no de origen cardíaco. Acá en hospitalización, les decía, en pronóstico para nosotros sí es supremamente importante, y en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es absolutamente necesario. Nos quedan muchas dudas si seguirlos ambulatoriamente o titularlos sean tan útiles como estamos pensando. Entonces les dejo estos mensajes para llevar a casa. Realmente los biomarcadores, el laboratorio ayuda mucho al clínico y en todas las etapas, no se nos puede olvidar el diagnóstico temprano de insuficiencia cardíaca. En la actualidad las guías de práctica clínica recomiendan su uso en varios escenarios, en identificación temprana, en los pacientes de riesgo, en diagnóstico y pronóstico. Van a ayudarnos pues a establecer la severidad de la insuficiencia cardíaca. Probablemente todo lo que les mostré, los péptidos son los más ampliamente estudiados, los que mejor utilidad diagnóstica tengan y pronóstica, esto es porque son los más estudiados hasta ahora, y nos faltan como más estudios para que yo en un próximo seminario les pueda decir, bueno, esto es costo efectivo, si me vuelven a invitar, claro, ¿cierto? Esto es costo efectivo o no, se pueden implementar o no, se pueden utilizar o no, nos faltan más datos para que yo les dé esa respuesta. Y lo que yo sí creo es que estamos como caminando hacia enfoques multimodales para diagnosticar más rápidamente insuficiencia cardíaca, con incluso los metabolitos. Eso me parece súper interesante porque es el reflejo directo de cómo está el daño en el miocardio, y fenotipificación como respuesta a todas las preguntas que nos quedaron de cómo hacer para tratar mejor los pacientes con insuficiencia cardíaca. Muchísimas gracias.